aportes de las constelaciones familiares. Entonces queremos hablar ahora algo sobre trauma en general, después sobre trauma en relación con constelaciones familiares y finalmente sobre presencia. Son como los tres partes de esta charla y después abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, una cosa que suelo decir cuando yo imparto un módulo de trauma en el marco de constelaciones, que es algo que hago desde el año 2005, en mis formaciones desde 2005 siempre había un módulo dedicado al tema del trauma, y lo primero que digo, las constelaciones familiares no son el método adecuado para sanar el trauma personal. Así que a lo largo de esta charla vamos a elaborar qué quiere decir esto. ¿Cuál es lo que las constelaciones pueden hacer, que pueden contribuir y dónde también es una limitación de las constelaciones? Lo vamos a elaborar esta idea a lo largo de la charla y por supuesto, diciéndolo así, también vamos a después decir lo que sí que se puede hacer con constelaciones, que no, el mundo no es blanco y negro. Sí, porque a la vez es una realidad que en los talleres o en las formaciones la gente viene a trabajar, las personas vienen a trabajar los temas que traen y en unas cuantas ocasiones pues, resulta que este tema tiene que ver con un trauma personal. Quiero decir, cuando en personas que vienen a trabajar un tema en un taller de constelaciones, es posible que vengan personas con trauma personal. Así que es necesario tener conocimiento, en primer lugar, conocimiento de ello, qué es el trauma, cómo se puede sospechar, ¿no? o identificar si un cliente está activado con un tema de trauma personal. Y también después qué hacer con ello una vez que estamos ahí. Por eso también el interés de Peter desde hace muchos años de incluir un módulo sobre este tema en la formación de constelaciones, porque nos lo vamos a encontrar, queramos o no. Entonces, mejor que sepamos algo acerca de ello. Así es. Y el tema del trauma es un terreno muy grande, complejo, profundo. Lo que vamos a hacer ahora en esta hora es un aperitivo, es una entrada, pero estamos plenamente conscientes, ¿no?, que el tema da para muchos detalles, ¿no? Entonces vamos a sintetizar 4 ideas claras, ¿no? Alguien aquí en el chat dice, parece que está grabando, y sí, ¿no?, esta charla se graba, que los participantes lo sepáis, ¿no? Después, en la sección preguntas y respuestas ya no grabamos, ¿no?, para que los demás participantes estén informados. Sí, Viviana. Peter, están pidiendo que la gente apague las cámaras para que el sonido sea mejor. Entonces lo que les pedimos es por favor a todos que apaguen sus cámaras, así mejora la calidad del sonido. Eso. Ok. Ok. Bueno. Hacerlo. Ok, entonces, para hablar del trauma, lo primero es, hay diferentes dimensiones del trauma. Hay una dimensión personal, algo me ocurre a mí, personalmente, forma parte de mi historia, de mi biografía. Después hay otra dimensión que es lo que llamamos el trauma familiar o transgeneracional. Esta es la dimensión que es el pan de cada día en las constelaciones familiares. Algo ha ocurrido 1 o 2 o 3 generaciones atrás que en su momento no fue integrado por las personas implicadas, y a consecuencia de esto pasa a la siguiente generación, a los descendientes, y afecta a nosotros. Y la tercera dimensión, todavía es más grande, es el trauma social. Quiere decir que muchos eventos afectaron muchos individuos, muchas familias y sociedades enteras. Por ejemplo, aquí en España la guerra civil afectó a todo el país.
o en Argentina la dictadura. Entonces ahí hay un trauma social, en la dimensión que es tanto personal como familiar, como en la dimensión mayor. Aquí en esta charla vamos a hablar sobre todo del trauma personal, ¿no? Porque es allí donde muchos de nosotros entramos en resonancia y donde está bien poner más conocimiento y más conciencia. Porque trauma y la negación de trauma va junto. Quiere decir, si alguien tiene una experiencia traumática que le ha marcado, a la vez hace que hay una tendencia en uno mismo de no querer reconocerlo, no querer verlo. Esto ya pasó, de esto no quiero hablar, no miro atrás, miro adelante. Y esto hacen personas, hacen familias y hacen sociedades enteras. ¿Quieres seguir tú? No, está bien. Ok, aquí justo hay un trueno, empieza la tempestad, parece. En sintonía con el tema. Ya. Oh. Entonces, ¿qué significa, qué es trauma? Cuando hablamos de trauma, ¿qué queremos decir con ello, con esta palabra? Lo primero, trauma tiene que ver cuando uno se encuentra en una situación donde se siente amenazada. ¿No? Amenazada. Hay una sensación de peligro y ante la sensación de peligro, ante un peligro, tenemos ciertas respuestas. Las primeras respuestas es lucha o huida. Quiere decir, si yo me siento amenazado, pero me siento capaz de defenderme, me voy a defender. Si siento que la amenaza es más grande que yo, entonces lo que voy a hacer es intentar huir y ponerme a salvo. Todos lo hacemos, todos lo conocemos. Pero ¿qué ocurre cuando me encuentro en una situación amenazante y la amenaza es más grande que yo, así que no me siento capaz de defender y tampoco tengo escapatoria? No puedo salir, no puedo ponerme a salvo. Entonces allí me queda una tercera respuesta, ¿no?, que conocen todos los mamíferos, y la respuesta es: me paralizo. ¿No? Es como la congelación. En el mundo animal sería hacer de muerto, porque si un animal hace de muerto puede que el depredador no le come, porque no comen cadáveres, comen carne viva. Es una estrategia de última supervivencia en el mundo animal. Podéis mirarlo en YouTube, allí hay grabaciones de tigres cazando antílopes, por ejemplo, etc. Y donde se ve muy bien esta dinámica. También lo conocéis quizá con ratones y gatos, ¿no? Una situación bastante casera. Mucha gente lo ha observado, ¿no? Ahora bien, en el ser humano, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando yo me congelo? No significa necesariamente que el cuerpo se queda inmovilizado, pero es un movimiento más bien interno, de disociación. Mi cuerpo se queda allí, pero yo me voy. Y de esta forma yo me pongo a salvo. Es una capacidad que todos tenemos, es una capacidad sumamente útil. Seguramente más que una situación nos ha salvado, y todos lo tenemos, todos tenemos una capacidad de asociarnos más o menor, ¿no? Eso en diferentes grados. Por ejemplo, cuando yo voy al dentista, y el dentista no me gusta, así que me tumbo ahí en esta silla, ¿no? Me voy, abro la boca, él hace las cosas que tiene que hacer, y cuando acabado yo vuelvo. Muy útil, ¿no? Una cosa de la disociación también es que la persona no siente el dolor en su cuerpo si está en este momento en una situación donde se le inflige dolor. Así que también allí nos protege. Ok, estamos en esta situación, hay un peligro, respondemos así.
Y aquí ya hay un primer elemento muy importante que tiene que ver con trauma. Trauma tiene dos capítulos. El primero es ¿qué pasó? Y esto lo que pasó puede ser un accidente de coche, puede ser una cirugía, ¿no? Una intervención quirúrgica en el hospital, puede ser un rapto o una agresión, ¿no? Un atraco, lo que sea. Y después en la segunda etapa, que es tan importante como la primera y está muy ignorada. ¿Qué pasó después? Y esto, lo que pasa después, es tan importante de lo que pasó en sí mismo. Tan importante o incluso, en según qué situaciones, más importante. Y con esto de qué pasó después, nos referimos sobre todo a, después del suceso, después de este evento, hubo alguien que acompañara, hubo alguien que pusiera una mano en un hombro o me cogiera de la mano, me sentí acompañado, me sentí, al sentirme acompañado me sentí con más recursos para integrar lo que había sucedido o no, o ocurrió lo contrario. Porque muchas veces, después de un suceso traumático, claro, a veces la respuesta que recibimos de las personas alrededor, o si es que se comparte, porque a veces no se comparte, pero a veces la respuesta que se recibe justamente no va en esta línea, sino va en una línea muy distinta. Entonces, ¿qué ha ocurrido después de este evento? La persona ha recibido apoyo, se ha sentido acompañada, se ha sentido nutrida, ¿o no? Porque dependiendo de si ha ocurrido una cosa u otra, la persona tiene mucha más, puede reunir muchos más recursos, mucha más resiliencia para procesar esta experiencia y dejarla atrás. Pero si este apoyo del entorno no sucede, está mucho más limitada en sus recursos. Y es mucho más posible que esta experiencia quede como un suceso no procesado, como un suceso no integrado. Y entonces tiene consecuencias. Entonces, esa segunda etapa, ¿qué pasó después? Es tan importante como la primera y es importante en el contexto terapéutico prestar atención a ella. Hubo alguien, como Carmen dice, ¿no? Que me protegió, que me calmó, que me escuchó, que verificó lo que me acaba de ocurrir. ¿No? Si hay algo así, si hay acompañamiento, entonces la persona lo tiene mucho más fácil de poder reasociarse. Esta parte que se disoció, ¿no? Se puede reintegrar en el ser. Y como tal, es una experiencia dolorosa, dramática quizá, pero no suele dejar demasiada huella. Porque con trauma es una cosa que trauma se define por las huellas, por las secuelas, no por el suceso. Quiere decir, dos personas pasan por la misma experiencia, una persona se queda traumatizada y la otra no. Y ahí, por ejemplo, tiene que ver qué pasó después y también tiene que ver la resiliencia de cada uno. Ahí entra mucho también la edad, porque que más mayores somos, que más experiencia vital tenemos, que más recursos tenemos. La mayoría de las experiencias traumáticas ocurren en la infancia o adolescencia, porque allí somos mucho más indefensos. Si mi padre me pega, yo no puedo decir, papá, para, si no me voy. No hay a dónde ir. Para un niño pequeño solo hay la casa, el hogar de sus padres y no hay nada más. Un adulto puede elegir. Así, trauma se define por las secuelas y no por el suceso en sí. De secuelas hay tres tipos. ¿Tú y yo? Quizás empiezo yo. Okay. Sí, hay tres tipos de secuelas. La primera tiene que ver con lo que se llama recuerdos intrusivos.
Recuerdos intrusivos también se llaman flashbacks. Son recuerdos que inundan el sistema de la persona y la persona los siente como si estuvieran sucediendo en este momento. Entonces no hay esta conciencia de, esto es solamente un recuerdo, sino que inundan de tal manera que se vive como si estuviera sucediendo en el momento actual. Pueden tomar la forma de flashbacks, como he dicho, pero también pueden ocurrir como pesadillas, como pensamientos obsesivos también acerca de lo sucedido, acerca de lo que ocurrió. Y tienen la característica de que suceden de forma espontánea y no se pueden controlar o no son fácilmente controlables. Entonces, por eso la palabra inunda, ¿no? Inunda el sistema y la persona se siente a la merced, una vez más, experimentando este recuerdo de lo que ocurrió. Entonces, ¿hay algún estímulo en el presente? Por ejemplo, te llama tu jefe, ¿no? Te llaman, entra en la oficina del jefe, y esta es la situación actual, pero a la vez el jefe es una figura masculina, es una figura, ¿no?, de autoridad, y quizá solo este momento en el presente hace clic en la tecla y se despiertan viejos recuerdos que tienen que ver con experiencias traumáticas con hombres o con autoridades antes en tu vida, ¿no? Y no hay control, simplemente ocurre. Entonces, esta es una típica secuela del trauma, ¿no? La intrusión de estos recuerdos del pasado. El pasado se hace presente, como si todavía estaría ocurriendo. La segunda secuela es la evitación. Quiere decir, ¿no?, yo consciente o inconscientemente evito todo lo que tiene que ver con la experiencia traumática. Si en alguna noche caminando hacia mi casa, quizá en una calle me robaron, ¿no?, amenazándome, a partir de ahora yo voy a evitar esta calle. Voy a utilizar otro camino para llegar a casa, pero esta calle, ahí hay más rollo. Entonces lo evito. Entonces, todo lo que tiene que ver con la experiencia traumática se evita. De ahí surge eso de trauma y la negación del trauma va junto. Porque uno no quiere recordarse, no quiere reconectar, porque es una experiencia que le deja como desamada, impotente, a la merced de la situación, y esto nadie quiere sentir. Esta evitación tiene muchas caras, muchas facetas. También hay una que es amnesia, no recuerdo. Es como el suceso queda en el subconsciente, pero no tengo acceso, ¿no?, consciente a lo que ocurrió. Y también la desconexión, ¿no?, que quizá lo conoces en ti misma, quizá lo conoces en otros, como a veces notas como la persona como está desconectada, no está. Y no sabemos muy bien dónde está. Eso también es una manifestación de esta evitación o la disociación. Sí, y el tercer tipo de secuelas tiene que ver con la sobreactivación corporal, sobreactivación en el sistema nervioso, que puede tomar diferentes aspectos. Por ejemplo, fuertes miedos, tensión, un estado de alerta constante, hipervigilancia, también un estado asustadizo, personas que fácilmente se sobresaltan, reaccionan ante cualquier pequeño ruido, pequeño sonido. También, por supuesto, el insomnio, la ansiedad, estados de preocupación prolongados, intensos. Todo esto habla de esta sobreexcitación, de esta fuerte activación en el sistema nervioso. Es como el impacto está todavía presente en el sistema nervioso y el sistema nervioso conserva este estado de sobreexcitación. Entonces, aunque la situación, aunque el suceso haga tiempo que pasó y que terminó, es como si mi cuerpo sigue reaccionando a ello todavía.
Esto puede causar además, tiene una consecuencia, y es, aparte de la confusión que la persona puede experimentar, porque, bueno, quizá muchas veces no se entiende, ¿no? Así ocurre, pero también si una persona está en estado de alerta, por ejemplo, todo el tiempo, esto significa que su capacidad de detectar, su capacidad de detección del peligro real que puede estar ocurriendo en este momento preciso, está de alguna forma inhabilitada, porque si siempre estoy en alerta, ya no voy a poder distinguir cuando hay un peligro real ahora o no. Y esto, de hecho, es una explicación de por qué muchas personas con pasados, con experiencias traumáticas, de alguna manera siguen viviendo en un entorno traumático. Es porque su capacidad de detectar, su capacidad de saber lo que está sucediendo en realidad ahora, está muy limitada, queda dañada por esta sobreactivación. Allí quiero leer una cita de Bessel van der Kolk, que es una de las grandes eminencias del trauma. Él ha escrito un libro buenísimo que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y él dice: muchos de mis colegas piensan que la intrusión, el nivel de excitación y de evitación representan la esencia de lo que les pasa a las personas traumatizadas. Creo que no entienden bien el tema, porque para la mayoría de la gente, su trauma se convierte en un modo de vida. Es justo lo que acabas ahí de explicar. Nos marca. Y hace como el presente es una prolongación del pasado. Y después, cuando hablamos sobre trauma y presencia, cuando hablamos de la presencia, es justo allí el tema cómo salir del pasado y llegar al aquí y ahora. Sí, que en realidad es el tema de la terapia, ¿no? Es el tema de los procesos terapéuticos. Llegar de verdad al presente. Entonces, cuando hablamos de trauma, hay diversas experiencias y nosotros distinguimos entre trauma en mayúscula y trauma en minúscula. Trauma en mayúscula son sucesos que a la vista ves el potencial traumatizante que tienen. Un abuso sexual, una violencia doméstica, física, un grave abandono en la infancia. Todo esto son experiencias, sobre todo en la infancia, que dejan huella, yo diría que sí o que sí. Lo mismo, pero no. Sí. Otros T's de mayúsculas son guerras, experiencias de violencia así en mayor medida, terremotos, tsunamis, un accidente de coche. Todo esto está a la vista. Esas son T's de mayúscula. Como veis, hay diverso índole, pueden ser diferentes experiencias, pero todos son grandes, hay un impacto fuerte en la persona, sobrecogedor. Algo ocurre demasiado intenso, demasiado fuerte y no puedo defenderme bien. Soy demasiado pequeño y no tengo la posibilidad de ponerme a salvo. Pero ahora también hay T's en minúsculas. Exacto, también están las T's minúsculas que, tomados de uno en uno, son sucesos que, tomados de uno en uno, quizá no parecen gran cosa. Y, por ejemplo, pueden ser situaciones de cierto abuso verbal, de crítica más o menos abierta, porque también la crítica encubierta es crítica, menosprecio, devaluación, estas cosas que a veces uno escucha, ¿no? Un padre y un hijo andando por la calle: ¡ay, es que eres tonto, siempre dices tonterías!, ¿no? Y uno dice: ¡wow!, ¿no? Duele un poquito. Pero si tomas un suceso así solamente, quizás uno pensaría: no es para tanto. Pero cuando estos sucesos se repiten y se repiten
y una semana sí y la siguiente también, y un día sí y el siguiente y el siguiente. Ahí estamos hablando también de trauma acumulativo. Estos sucesos repetidos, prolongados en el tiempo, tienen el mismo efecto devastador para la persona que los vive, que los experimenta, que un suceso de los llamados de las test grandes. A la vez, como aparentemente son menos visibles, también puede causar más confusión, ¿no? También puede, justamente, otras personas o la persona misma puede decirse, bueno, no fue para tanto, si al fin y al cabo, bueno, una crítica de vez en cuando, pero sí fue para tanto, justo en el efecto acumulativo, justo en la repetición, justo en el experimentar una y otra vez esa situación de menosprecio, de crítica, de no valoración. Yeah. Pueden tener el mismo efecto al final que las T's mayúsculas. Entonces, se podría distinguir más tipos de trauma, ¿no? Es una experiencia única, es una experiencia repetitiva, es una experiencia acumulativa, etc. Ahí entramos en toda esta riqueza que también tiene este terreno, porque realmente es un terreno complejo y que tiene muchas facetas. Pero resumiendo, trauma es condición humana. Quiere decir, en mayor o menor medida, todos hemos tenido experiencias traumatizantes. Y lo digo no para normalizarlo en sentido, bueno, entonces si es condición humana ya está, pero también para darse cuenta, vale, si me pasó algo, no soy el único, ¿no? A mí más aquí, ¿no? Toda la gente aquí, tenemos 145 participantes y dudo mucho que aquí haya alguien que no tenga alguna experiencia traumática, ¿no? Y esto también crea una sensación de comunidad. Ah, ellos saben que me ha pasado, ellos también lo conocen. ¿No? Y también la otra cara de esta medalla, ¿no? Trauma es condición humana. Ah, yo no tengo trauma. A ver, ¿dónde está mi punto ciego? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Dónde yo hago la cosa no fue para tanto, lo niego, ¿no? Etcétera? Es una invitación a mirar un poco más al fondo. Y por supuesto, con esto no queremos decir que obligatoriamente alguien tiene que tener trauma, ¿no? Esto es, hay tantas historias y destinos en el mundo como personas. Entonces, simplemente hay de todo y también hay personas que dicen, a mí no me suena. ¿No? Y bien, pero a la vez os invito a mirar y os invito a preguntarse a sí mismo, ¿no? ¿Qué está allí? ¿No? A la vez que es condición humana significa qué importante en el campo de la terapia saber de este tema. Porque el trauma nos lleva justo a nuestras heridas más profundas. ¿Eh? Ahí no es como soy un poco tímido y cómo supero mi timidez, ¿no? O tengo un poco de dificultad en la pareja. No, aquí nos vamos directamente a las heridas más profundas de la persona y es un terreno súper delicado. Hay que ir con mucha delicadeza y finura. Así es. Entonces, vamos a entrar en esta segunda parte que habíamos mencionado. Es, hemos dicho, las constelaciones no son el método idóneo para tratar el trauma, ¿de acuerdo? Pero trabajando con constelaciones nos vamos a encontrar con personas que traen temas de trauma. Entonces, ¿cómo nos manejamos desde esta herramienta de constelaciones? ¿Cómo abordamos temas de trauma desde las constelaciones? Y quizás decir en primer lugar que, claro, en el trabajo de constelaciones sí estamos más habituados a tratar con un tipo de trauma, que es el trauma transgeneracional, familiar, sistémico. Este suele ser el punto, digamos, fuerte desde el comienzo en el trabajo de constelaciones. Pero ahora nos estamos refiriendo al trauma personal y es importante distinguirlos. Cuando estoy trabajando un trauma, estamos trabajando un trauma transgeneracional, algo que se ha transmitido de una generación a otra porque ha quedado sin resolver,
podemos manejarlo de una cierta manera. No es algo que la persona, no es algo que el cliente que está sentado a nuestro lado ha experimentado en primera persona, no lo ha vivido en su cuerpo, le ha llegado y esto hace que sea muy distinto. Pero cuando nos referimos al trauma personal, cuando miramos el trauma personal, aquí, digamos, un trabajo de constelaciones habitual o típico no es lo más adecuado. Aquí es interesante adecuar un poco el tema, el método, la herramienta, hacer algunas modificaciones para asegurarnos de, sobre todo, que no vamos a retraumatizar a la persona, que es un asunto muy importante, siempre trabajando con temas de trauma. Entonces, por eso es importante saber acerca de ello. Y hay 4 aspectos que hemos señalado como importantes en esta mirada. Trabajando con constelaciones, ¿qué es importante? Primero, saber reconocer un trauma personal en el cliente. Esto es importantísimo, porque si no, puede ser que la persona a mi lado esté activándose fuertemente y yo no me doy cuenta. Entonces, no voy a modificar, ni siquiera voy a tener en cuenta, no voy a tomar nota de lo que le está sucediendo. Entonces, saber reconocer un trauma en el cliente. El siguiente punto es dosificar. Si me doy cuenta que el cliente está con un tema de trauma personal, necesito dosificar. Necesito regular el proceso de la constelación. Porque un asunto muy importante a la hora del trauma es el ritmo, es la lentitud. Cierto. Entonces, cuando hablamos de reconocer un trauma en el cliente, ¿cómo se reconoce un trauma? A veces es porque la persona te lo cuenta. Se sienta a tu lado y te dice, mira, yo quiero trabajar sobre el siguiente tema, ¿no? Yo fui abusado sexualmente por mi padre en mi infancia. Está a la vista. Otras veces hay un tema que trae, pero al hablar con la persona, ¿no? En la información que recogemos en la entrevista al comienzo, surgen información que dicen, mira, aquí seguramente es altamente probable que algo pasó. ¿No? Por ejemplo, la persona dice, tengo una mala relación con mi madre y quiero trabajar la relación con mi madre. Y después, al preguntar un poco más, ¿no? Hay historias de abandono o de negligencia, o la madre fue droga adicta, etc. Eso, cuando surge esta información, esas son pistas, ¿no? Donde alerta, aquí es altamente probable que la persona, ¿no? tenga un trauma personal. Pero a veces no lo dice en su demanda, no aparece, ¿no? durante la entrevista, ¿no? Pero hay otras pistas, las pistas son más bien de forma corporal. Pueden aparecer, podemos darnos cuenta que la persona o está muy activada, con una gran excitación emocional, o por el contrario, se desconecta, como si de repente nada tiene que ver con ella, está completamente fría. Me quedaron blanco. Exacto, ¿no? Y estos 2 extremos son una pista importante de que puede haber un tema de trauma ahí. A veces la sobreexcitación incluso se ve físicamente. Temblores, la coloración en la piel. Entonces, si estamos atentos al cliente, y esto es muy importante, por supuesto, podemos captar estas pistas. Entonces hay estas, ¿no? A nivel corporal, ¿no? De golpe el corazón late rápido, o hay un sudor frío en la mano, o ese temblor, etc. El cuerpo habla. Y cuando el cuerpo manifiesta esto, hay que escuchar tanto al cuerpo como a las palabras.
Entonces, en constelaciones, lo primero es reconocer el trauma. Si una persona tiene un trauma personal, ¿no? Y allí poner atención es lo primero, informarse, leer, ¿no? Formarse. Por eso damos muchos cursos sobre ese tema, porque nos importa mucho. ¿No? Y de esta forma generar una comprensión y una sensibilidad al respecto. Lo segundo, hay que también comprender cómo se sana trauma. ¿Cuál es el proceso de curación, de sanación del trauma? Y un elemento clave es tiempo. Que decía, trauma no se sana en un acto terapéutico, ¿no? Como una buena sesión, ¿no? Una constelación y con esto, sino es poco a poco, ¿no? Lentamente, como tiritando el suceso en porciones más pequeñas que son, ¿no? Manejables para la persona, ¿no? Comparable con una cebolla, como capa por capa. Y esto es la razón porque yo siempre digo, las constelaciones en sí mismo no es el método adecuado para sanar trauma personal. Porque una constelación ocurre en un momento, es una intervención puntual. Pero la sanación del trauma es un proceso a lo largo de un cierto tiempo. Y allí el marco adecuado es una terapia individual, ¿no? Sesiones semanales durante un tiempo. Ahí se puede atender muy bien el proceso. Y dentro de este proceso, en algún momento puede ser excelente hacer una constelación, ¿no? Si el momento está adecuado. Pero una constelación no puede reemplazar este proceso. Y por eso, ¿qué hago yo ahora? La persona está aquí. ¿Cómo trabajo con ella? Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué siento que es el paso adecuado? ¿Qué trocito podemos abordar hoy? ¿Cómo me puedo asegurar que no hago demasiado? Cualquier afán y celo de llegar muy lejos es contraindicado, porque lo más probable es que va a llevar a una retraumatización. Se estimula demasiado material, demasiados recuerdos, otra vez la persona se siente abrumada por la experiencia y sale del taller retraumatizada. Entonces, ¿cómo hacerlo en la constelación? ¿No? Para que sea una medida que la persona pueda asumir. ¿No? Ahí, esto es un tema muy importante y clave para que la experiencia pueda ser sanadora y no daña. ¿No? Porque también, ¿no? Consteladores y otros terapeutas que no saben mucho sobre el trauma, con las mejores intenciones, pueden utilizar las herramientas de siempre y con las mejores intenciones pueden dañar a su cliente. Y ahí hablamos de la retraumatización. Ahí es tan importante de desarrollar una comprensión qué es trauma y cómo tratarlo. Sí, y de alguna manera una regla de oro aquí sería hacer lo mínimo. Sí. Quedarse con lo mínimo. Para que la persona, porque justo es el pequeño pasito, la intervención adecuada tratando temas de trauma. Es el pequeño pasito que podemos hacer hoy que nos permite hacer un poquito más de integración, Entonces, realmente el celo del terapeuta puede ser un enemigo aquí. Hacer lo mínimo es lo adecuado. Después, el siguiente punto a tener en cuenta en el trabajo con las constelaciones es lo que llamamos modificar el marco, que tiene 4 elementos. Uno es la seguridad, el siguiente es la estabilidad. Ahora los voy a explicar un poco, Sí. pero los menciono primero. Es que a mí me gusta decirlos primero. La estabilidad, el control por parte del cliente y el ritmo. Entonces, la seguridad. Justamente una persona que viene habiendo sufrido una experiencia traumática, se ha sentido expuesta, se ha sentido a la merced de unas circunstancias, de un suceso en el que no ha podido encontrar su lugar seguro.
Entonces es muy importante atender su sensación de seguridad. Por supuesto, un trato cuidadoso, respetuoso por parte del terapeuta aquí contribuye mucho a ello. Y no solo ya en el intercambio concreto entre la persona y el terapeuta, sino también en el grupo. Alguien ha colocado su micro en on y ahora hay un sonido de fondo. Ok, Okay. confiamos. Entonces, estábamos con la seguridad. Un trato cuidadoso, respetuoso por parte del terapeuta es muy importante para potenciar, generar esta sensación de seguridad en el cliente. Ahí también entra en el marco de constelaciones, ¿cuáles son las pautas que yo doy respecto al comportamiento en el grupo? Si yo marco una pauta muy respetuosa, de ser ahí cuidadoso, entonces los demás toman nota y hacen algo parecido. Y se crea un ambiente más de seguridad. Si al contrario yo tengo un estilo muy confrontativo, ahí el trauma se esconde. En la confrontación lo primero que hace la persona es decir, aquí no me siento seguro, pues no voy a mostrar mis heridas más profundas, voy a mostrar algo ahí en la superficie donde me siento cómodo, pero esto no voy a mostrar aquí. Entonces es de suma importancia de crear un ambiente de seguridad, ¿no? Que no solo es en la relación aquí, sino en la relación en todo el grupo, ¿no? Las pautas, las reglas. Por ejemplo, una es, y cuando yo doy un taller, siempre al comienzo, ¿no? Pacto con toda la gente, aquí, lo que se dice aquí, se queda aquí. ¿No? El voto de confidencialidad. Exacto. ¿No? La confidencialidad es clave. ¿No? Hay más elementos, pero allí nos faltará el tiempo, así que vamos a seguir adelante. Sí. Después, el segundo elemento que había mencionado es la estabilidad. Es decir, el cliente, trabajando temas de trauma, necesita que el terapeuta le ayude a mantener su estabilidad, porque fácilmente puede desestabilizarse. Entonces, solamente si siente que hay un terapeuta capaz de sostener también sus experiencias, puede sentirse en confianza para abordar los temas dolorosos. Necesitamos apoyar la estabilidad del cliente. En primer lugar, yo diría que justamente potenciando nuestra solidez, ¿no? O nuestro propio sostén, porque solo de esta manera podemos sostener a otro. Ahí obviamente está claro que en la medida que yo he trabajado mis propios temas, ¿no? Soy una herramienta cada vez más limpia. Y no voy a entrar en resonancias propias que después me dificultan acompañar a la persona. Otro elemento que, por ejemplo, yo pacto con una persona así es que digo, ¿tú conoces este mando a distancia de un aparato de música o de la televisión? Pues aquí en esta constelación tú tienes el mando. Tú en todo momento me puedes decir, Peter, es suficiente, no quiero más, o necesito una pausa, o hasta aquí. Y tienes mi promesa que te voy a hacer caso. Que yo reafirmo el control del cliente sobre esa situación. Porque ahora él en el trabajo se expone a su recuerdo traumático y doloroso, que en su momento fue una experiencia de impotencia, de estar a la merced. Y ahora sentir que tiene algo de control sobre ello, que puede decir hasta aquí, es tan importante, porque entonces de ahí ya es una nueva experiencia, una experiencia que puede ser reparadora. Sí. A la vez hay que tener en cuenta que una persona con temas de trauma personal quizá no tenga la rapidez o no tenga
tanta capacidad de darse cuenta de que ahora estaría bien poner el mando en pausa. Pero simplemente el hecho de planteárselo, el hecho de decir en voz alta que tú ahora vas a tener el control y si quieres lo vas a ejercer y yo te voy a hacer caso. Esto es algo que también contribuye mucho a esta sensación de seguridad, ¿no? de estar a salvo. A la vez, justo por lo que he dicho hace un momento, ¿no? Quizás estas personas no tienen tanta rapidez como para decir, ahora sí que debería parar. Es importante que el terapeuta esté al tanto, ¿no? Trabajando, esto también de alguna manera es una regla, ¿no? Estamos trabajando con temas de trauma personal, es muy, muy importante estar muy pendiente de qué le está ocurriendo al cliente. Siempre es importante, pero en trabajando con estos temas, mucho más. La atención está aquí a mi lado y solo en segundo lugar en los representantes y en la sala. Sabiendo que cuando alguien aquí toca un trauma personal, que casi siempre alguien entra en resonancia. Una resonancia personal también, que tanto un representante como una persona sentada en la sala podría entrar en resonancia y también hay que tener ojo ahí. Y allí una cosa que ayuda mucho es ralentizar el ritmo. Ir más lento. La experiencia traumática fue cuando algo ocurrió demasiado fuerte, demasiado intenso, demasiado rápido. Si ahora nos adentramos y simplemente hacemos todo más lento, sin prisa, se desdramatiza. Cuando yo hago una constelación sobre un tema común, quizá, para decir algo, la constelación dura de comienzo hasta el final 1 hora. Pero cuando trabajo sobre un tema de trauma personal, puede ser que dura 1 hora y media. Y no es porque ocurre más, sino simplemente porque nos tomamos más tiempo. Y todo esto para ayudar a la persona para que pueda sostener lo que está ocurriendo sin que sea demasiado. Ok. Estoy mirando el tiempo que corre, no sé cómo. Vamos a cortar un poco los contenidos si no llegamos al final. Ahora vamos a alargar mucho. Es un placer, los queremos seguir escuchando, así que... Bueno, vale. Vamos a... Sí. No vamos a saltar puntos. No, más. No. Además, el siguiente punto es importante, ¿no? Entonces, hemos hablado de estos elementos, ¿no? Al trabajar con constelaciones muy importantes. Saber reconocer un trauma en el cliente, dosificar la intervención, modificar el marco con estos elementos que acabamos de mencionar. Y el siguiente punto realmente también es muy importante, es utilizar otro formato en la constelación. Es decir, normalmente priorizamos, trabajando con temas de trauma, vamos a priorizar que el formato, lo que coloquemos, lo que representemos en la constelación, sea un trabajo intrapsíquico. No vamos a trabajar relaciones con el agresor, con el perpetrador, con el padre abusador. No vamos a trabajar estas relaciones, porque esto tiene un alto poder retraumatizante, tendría un alto poder retraumatizante si lo hiciéramos. Entonces, el formato de la constelación lo modificamos y normalmente utilizamos quizá 2 o más representantes de la persona misma, del cliente. Habitualmente, un representante de la edad en que ocurrió el suceso traumático, de la edad o de la época, si fueron traumas repetitivos. Y un representante para el adulto, para la persona que está hoy aquí y quiere trabajar este tema. Por lo menos estos 2. A veces incluso sale algún representante más del cliente. Si introducimos un representante del perpetrador o del agresor, que a veces lo hacemos solamente como una figura de referencia.
no para hacer un trabajo entre el representante del cliente y el del agresor, sino solamente para que esté representado de alguna forma el suceso, la agresión, pero también con unas ciertas con reglas, digamos. Y estas reglas son que esta persona, este representante, no puede acercarse al cliente, por ejemplo. Lo colocamos en el otro extremo de la sala, la máxima distancia a la persona que trabaja, y a veces incluso así es demasiado grande. Y en alguna ocasión, por ejemplo, y colocar un Playmobil así, que representaba este perpetrador, lo colocamos al otro lado de la sala y era justo lo que la persona pudo sostener. Así que lo importante es, trauma significa una parte mía se quedó disociada por la experiencia y no pudo reintegrarse. Yo después de la experiencia sigo creciendo, ¿no? Ahora estamos en 2020 y este suceso quizá ocurrió en 1991. Pero hay una parte de mí que se quedó en este 1991. Puede ser como una parte niño, adolescente, como tú dices, cuando ocurrió. Y se trata de sanar esto. Sanar es reintegración. Sanar no es cómo me siento hoy con el perpetrador, sino es cómo puedo reintegrar la parte disociada mía para recuperar mi propia integridad. Es un enfoque muy diferente que el enfoque clásico en las constelaciones, que son relaciones interpersonales. Entonces, si allí, por ejemplo, hago una constelación como se hace, ¿no?, con otros temas, entonces, alguien para ti, alguien para la persona que hizo esto, allí no vamos a ayudar mucho. Porque de nuevo la atención va hacia afuera, hacia la otra persona, y la persona que está aquí, ¿a quién vamos a ver? Vamos a ver una parte adulta, vamos a ver una parte niña, una parte en regresión. No sabemos. Entonces, para sanar el trauma hay que integrar las propias partes, las propias yos. Entonces, sí que trabajamos relación, pero trabajamos la relación interna, la relación entre estas diferentes partes de mí. Mi yo adulto que está aquí hoy, esta niña que tuvo esta experiencia, cómo se relacionan. A veces estas relaciones no son fáciles. Entonces, justamente ahí hay mucho proceso por hacer. Y ahí es donde ocurre la sanación, efectivamente. Así que cuando lo vais a ver en abril, vais a ver, es una forma muy diferente de trabajar, pero justo enfocando así la mente puede contribuir al proceso de sanación e integración. La medida justa. Ok, yo quiero decir algo respecto a la palabra trauma, porque para muchas personas cuando escuchan trauma suena como una losa, como una cruz que uno lleva encima. Y por supuesto es algo que ha marcado mucho, son experiencias dolorosas, recuerdos que todavía influyen o pueden ser una carga muy fuerte, pero porque a mí me gusta mucho trabajar en este campo del trauma, lo percibo muy gratificante, porque el núcleo del trauma es pura vitalidad. En la medida como uno allí se sana y se reintegra, gana en vitalidad, ¿sabes? en presencia, en ganas de vivir, es tan gratificante. Sí, también justo esto tiene que ver con el título de este libro, ¿no?, que editaste, Trauma y Presencia, ¿no? Es justo el camino. Y aquí nos gustaría leer una frase de Peter Levine, que desarrolló el Somatic Experience en uno de los métodos relativamente recientes, justo indicados para tratamiento de trauma. Y Peter Levine escribió en un momento dado, el proceso transformador de un trauma hacia el despertar
ofrece la posibilidad tangible de un ser más completo que antes del suceso devastador. Y esta frase justo apunta, ¿no?, a este crecimiento, a esta capacidad de desarrollo, ¿no?, que también está inherente en este atender, sanar nuestras viejas heridas. En ese sentido, para mí trauma y presencia son como polaridades. Trauma significa que yo vivo en esta ilusión que el peligro todavía no ha pasado, que el peligro perdura. Lo siento, me parece así, aunque no es así, ¿no? Y el presente es fuertemente influenciado por el pasado, como una prolongación del pasado. Presencia, aquí y ahora, es para la gran mayoría de las personas un lugar bastante seguro. ¿Okay? En el aquí y ahora solemos estar a salvo. A no ser que justo en ese momento estás viviendo unas circunstancias que es una amenaza y un peligro para ti. Pero para la gran mayoría, el presente es un lugar bastante seguro. ¿Y cómo llegar al presente? ¿Cómo llegar a esta presencia? ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo responder a los momentos actuales en lugar de reaccionar como si serían más del pasado? Y este es el enfoque. Ganar en presencia. Necesitamos más presencia, menos historias. Qué bueno. Qué bueno. Ok, entonces, para terminar, voy a leeros un breve texto, un párrafo del libro de Peter, justamente de Trauma y Presencia. Es un párrafo de la introducción, porque él tiene una capacidad de decir las cosas muy bonito. Entonces, voy a leerlo directamente. Muchas gracias. Sí. Hablando de la presencia. La presencia es por lo regular un lugar seguro, a no ser que las circunstancias de vida actuales sean peligrosas y una amenaza. Pero cuando nos aventuramos a un viaje de descubrimiento terapéutico a través de los a menudo dolorosos o confusos sucesos del pasado, la presencia equivale al hilo de Ariadna, que nos sacará seguros del laberinto de los recuerdos. Pues hay algo obvio. El pasado ya pasó. Por supuesto, no podemos simplemente borrar los capítulos dolorosos de nuestra biografía personal. Ellos forman parte del camino y evitarlos o ignorarlos solo nos amarraría más al pasado. Pero lo más importante para conseguir la paz con el pasado es salvarnos a nosotros mismos de la situación de antaño y llevarnos en el corazón al presente. Hay que mirar a la cara el pasado, exponerse a él con los ojos abiertos y con el corazón dispuesto a sentir, hasta que se le pueda aceptar y se le pueda dejar tal y como fue. Solo de esta manera se termina realmente y uno queda libre para el presente con plena vitalidad. Ya, bonito. Gracias. Wow. Hermoso. Un poquito emocionada me encuentro con Ya. estas palabras. Gracias. Muchas gracias, Jo. También gracias por mostrar tus lágrimas. Hermoso escucharlos, hermoso tenerlos así de cerca, ¿no? Bueno, Sí, efectivamente, la charla sería hasta aquí. Entonces, ahora si queréis dejamos un tiempo para algunas preguntas, si alguien ha hecho en el chat. hay algunas preguntas que han hecho, así que si les parece se las vamos leyendo y mientras, si el resto quiere
hacer más preguntas, van aprovechando, ¿te parece, Ro? Sí, bárbaro, bárbaro. Dale. A ver. Acá hay una persona que les hace la siguiente pregunta. El no tener casi ningún recuerdo antes de los 11 años, ¿es motivo de trauma o no necesariamente? Es sospechoso. Also el trauma y negación de trauma va junto. Entonces, si ahí hay recuerdos dolorosos, es posible que uno no quiere recordar. Y de allí es que tengo pocos recuerdos, etc. La cosa es que uno no puede no recordar. La única pregunta es, ¿los recuerdos los tenemos conscientes o están más bien recuerdos implícitos? ¿No? Explícitos o implícitos. Así que si alguien dice, tengo muy pocos recuerdos antes de los 11 años, yo lo tomaría como una invitación a, voy a mirar un poco atrás, voy a mirar qué podría encontrar allí. Con curiosidad, no como un gran temor, porque encuentras lo que encuentras, ya pasó, pero te va a ayudar a entenderte mejor. Perfecto. Muchos saludos también. Lo enriquecedor de la disertación. Hay una pregunta sobre el COVID. Sí, está más arriba que me la... ¿Quieres que la lea? Dale. ¿De qué manera el COVID-19 veis que están traumatizando? O sea, esto que estamos viviendo, ¿de qué manera ustedes creen que nos generará un trauma? Entiendo que debe ser esto. Sí, por supuesto, es una situación potencialmente muy traumatizante, puede serlo, y además con muchos aspectos diferentes, muchos aspectos. El tema, por ejemplo, no sé cómo está la situación en Argentina, pero aquí en España han muerto muchas personas mayores en residencias, ancianos, y en el pico de la pandemia los familiares no pudieron despedirse, ni pudieron ir a un entierro, ni pudieron hacer una ceremonia, les dieron directamente una urna con sus cenizas. Entonces, claro, esto es una situación terrible, ¿no? Y es solo un aspecto. Luego está el aspecto de la situación económica. Muchas personas se quedan sin trabajo, van a perder su trabajo, hay una situación de gran incertidumbre, inseguridad económica, ¿qué va a ocurrir? Muchos aspectos. Yo quiero añadir dos. Una es, cuando uno se siente en peligro, lo que quiere hacer es actuar. Se quiere poner a salvo. Y ahora el confinamiento te pone en una situación de no poder hacer nada. Entonces evoca una experiencia de indefensión. Claro. Y si pensáis, por ejemplo, en centros penitenciarios, ¿no? En una cárcel el mayor castigo es aislamiento. ¿No? Que la persona, el reo se queda aislado de los demás sin contacto social. En ese sentido no es nada fácil llevarlo, y también se ve que más mayor somos, o que más años de experiencia tenemos, en general tenemos más recursos para poder sobrellevarlo, y que más jóvenes somos, que menos recursos tenemos. Eso, para gente joven o para adolescentes o para niños, esta experiencia es claramente más traumatizante que para adultos. Hasta aquí quizá, como una pincelada. Sí, esta situación tiene muchísimas caras, entonces no podemos tampoco abarcarlas todas ahora. Bien. Acá dice, una vez que se hizo un proceso de integración del trauma, posteriormente sería adecuado también en la relación de la persona, espera, ¿no?
Ahora no te escuchamos, Rosana. No se te escucha. ¿No? ¿Lo tengo activado? Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Una vez hizo un proceso de integración del trauma. Posteriormente sería adecuado también trabajar en la relación con la persona. Y demás involucrados. Y demás, porque tengo un cartel. ¿Y demás involucrados? Ok. Una vez que se hizo eso, ¿es posible trabajar con el vínculo con las personas? Por supuesto, es posible y a la vez requiere tiempo, ¿sabes? Este proceso justamente de integrar la experiencia traumática requiere tiempo y yo sería muy cauta, muy cuidadosa a la hora de pasar, digamos, a este siguiente paso. Cuando digo tiempo, a veces son años, realmente de haber sanado, de haber integrado internamente esa experiencia. Yo no tendría ninguna prisa para hacer eso, realmente Sí. ninguna. Mirando el proceso de sanación, trabajar y sanar las relaciones interpersonales los pondría en el último tercio. Okay. Perfecto. Siguiente pregunta. Hay infinidad de preguntas y agradecimientos por la charla. Sí. Infinidad. Negra. Les leemos la siguiente pregunta. ¿Es posible alguien que no para de contar lo que considero episodios traumáticos a todo el mundo sin filtro y como si fuera algo ajena a ella? Como si fuera algo ajeno. Como si fuese que está contando sobre una película, quizás. Ah, sí, sí. Es una forma de disociarse. ¿No? Eso, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres que volvieron del frente no hablaron, se callaron lo que ocurrió, pero había otros que hablaron todo el rato de ello. Era como la conversación de cada día, lo contaron a sus hijos, a sus nietos, a los peques, que también de esta forma se empaparon con ese trauma transgeneracional, para ellos se transforma en un trauma transgeneracional por esta charla continua. Pero la pregunta es, ¿por qué la persona lo hace? ¿No? Y en el fondo es una evitación, aunque parece que no. Claro. Porque se hace desde un lugar muy disociado. Claro. Entonces no hay conexión en realidad. Claro. Yo recuerdo que en mi casa de origen, mi nono contaba que había estado en la Segunda Guerra Mundial en Italia y lo contaba con humor. Y entonces nosotras crecimos con esta historia de que no nos estuvo en la guerra y un poco haciendo chistes en relación que no nos estuvo en la guerra. Y cuando entré en contacto con la formación de constelaciones me di cuenta del peso, o sea, y lo importante que había sido que él había estado, lo importante que había sido para mi papá, para mis tías, para mi nona, para nosotros mismos, pero él lo contaba siempre a modo de chiste, digo, como, bueno, una manera de disociación también, ¿no? Está bien, y Julián, sabes que es tu amigo, aparte que te saque de quicio un montón de veces. Digo, resueno con esto que a modo de estar disociado. Ya. Yeah. Sí, sí. Así es. Sobre todo, las palabras no están coherentes. ¿Sabes? La integración es cuando las palabras, los sentimientos, la sensación corporal, todo está coherente. Claro. Pero cuando el relato es como la guerra es una aventura, como de los jóvenes, allí hay una fuerte disociación interna. Claro. Perfecto. Bueno. Viviana, ¿tienes alguna pregunta más? Sí, alguna pregunta más. A ver, hay un montón de preguntas, pero acá están haciendo una que me parece que es como bastante técnica, que es la siguiente. En una constelación de un cliente con trauma, además del representante para la edad del suceso y el representante para la del adulto, y quizás algo que representa al abusador o abuso, solo como presencia, ¿qué otro representante suele aparecer en la constelación antes de la integración de partes? Bueno, es una pregunta quizá un pelín demasiado amplia, porque yo diría que ahí depende mucho de
del caso concreto, de la persona concreta, de la situación. En realidad, estos son los representantes básicos, estos son los importantes, digamos, ¿no? El representante del niño o de la persona en la edad que ocurrió, el adulto. Y Pero, sí que hay, ¿no? claro, pero depende de las circunstancias Sí. o del contexto, puede ser unos u otros. Also el sistema interno de una persona, igual estamos acostumbrados a pensar en el sistema familiar, ¿no? En las constelaciones, pero también hay un sistema interno. Y en este sistema interno hay varios actores, ¿no? Entonces, según lo que hace falta, ahí se incluye algún actor interno más. Pero ahí explicar esto ahora habría aquí un curso nuevo, Ya. que también solo hablar sobre parto sería una hora. No, para Entonces, eso quiero- vamos a tener. Ya, lo haremos en un formato adecuado, donde hay tiempo para poder explicarlo. Tal cual. ¿Alguna más? La última hacemos. Dale. ¿Una más? Venga. ¿Una más? ¿No jodemos más? Dela, a usted aproveche, doña. A ver. Esta. ¿Cómo trabajan con las personas que están disociadas del trauma, que lo relatan sin afectación emocional? ¿Sí? Lo primero es, disociarse es una forma de poder sostener el equilibrio emocional. Que si cuando alguien pone en palabras una experiencia traumática, es posible que a la vez se disocia para poder mantener una estabilidad mínima necesaria. Y como tal lo respeto. Tiene su sentido, es importante. A lo largo de una constelación o un trabajo con trauma, es natural que la persona a ratos disocia. Es como una forma de recuperar su equilibrio cuando hay demasiado estímulo. Ahora bien, si la persona solo está disociada y no asocia, un trabajo también va a caer en saco roto porque no lo va a procesar. Entonces, allí se trata de cómo poder, aunque en pequeñas dosis, permitirle sentir algo. Y esto es más posible para la persona cuando siente que vamos a ser muy cuidadosos, vamos a hacer hoy un pequeño paso, que no hay peligro para que sea demasiado, porque esta disociación es una protección, se quiere proteger para no ocurrir demasiado. En la medida que podemos acomodar la situación a su necesidad, es posible que se deje sentir algo. Esta sería una pincelada como respuesta a la pregunta. Sí, aquí sería, en realidad entonces, quizás aconsejable una vez más bajar más el ritmo. Es como si está siendo demasiado, ¿qué podemos hacer para que sea menos? Pues bajar el ritmo, hacer menos, quizás incluso tomarnos una pausa, una breve pausa, un momento, en que dejamos un momento el trabajo ahí al lado y tenemos una interacción, yo la miro a la persona y ¿cómo estás ahora? Y, no sé, es como rebajar, ¿no? Todo Has lo que oído el trueno, exacto. ¿no? Y de golpe, por un momento, ¿no? Desviar la atención, alejándose de esta escena adelante y mira, ¿no? Y así ayudas a la persona a bajar y poder reconectarse después. Rebajar la intensidad todo lo que se pueda sería lo adecuado. Perfecto. Bueno. Bueno. La verdad, ¿Eh? ¿Te parece? nos ¿Quieres parece, leer algo? la verdad, estamos muy agradecidos y lo hemos disfrutado mucho. Sí. Gracias a todos, a vosotras, pero a todos los que habéis participado, los que habéis estado aquí esta tarde. Muchas gracias. No. Estaría lindo quizás que ahora sí todos prendan las cámaras para que podamos vernos
Ujú. ¿no? Y que ustedes puedan mirar cuánta gente alrededor de todo el mundo nos está Gracias, desde la Argentina, desde Buenos Aires. Gracias, Peter y Carmen, desde La Palma. Os espero aquí. Oh, Os gracias. quiero. Gracias, María. Bueno, dijimos las cámaras, no los micrófonos. Aprovecha. También qué bonito escucharles. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y a vosotras dos, por supuesto, habéis hecho esto precioso. Ro y Diana. Gracias a ustedes. Encantada de conocerlos. Estamos súper agradecidas, les queremos compartir por lo menos a la gente de Latinoamérica y Argentina que si las cosas vuelven a la normalidad a la que conocíamos en abril del año próximo, junto con la gente de Psicoactualidad, los vamos a estar esperando en Argentina, en Buenos Aires, ¿sí? Y va a ser bellísimo volver a estar junto a ustedes. Sí, va a ser bellísimo que yo los conozca en presencia. Sí, ojalá, nos hace mucha ilusión. Para los dos será la primera vez que vayamos a Argentina y nos hace ilusión, la verdad. Gracias. Así que, ojalá que sea posible. Ojalá que así sea. Bueno. Gracias. Bueno, Besos. queridos, queridas. Bueno, a Besos a ustedes dos todos. les pedimos que se queden un ratitito y al resto les mandamos un beso enorme. Beso a todos. Bien. Adiós. Chao. Que os vaya muy bien. Mira cómo se van yendo. Ay, sí, es impresionante, tanto Sí. cuando llegan como cuando se van.